Abraham, de nuevo te saludo con mucho gusto. Y en esta plática de la que estamos metiéndonos entre literatura mexicana y literatura etíope, quiero llevarte a dos temas que mencionas y que me parece enormes, donde yo no conozco tanto aquí en lo etíope, pero creo que me puedes ayudar a crear. El viaje, la migración y tal vez el exilio. México tiene 10% de su población en los Estados Unidos, hay una importancia también, una migración interna mexicana, y esto tiene mucha implicación en nuestra manera de ver el mundo. Nos hemos vinculado, nos hemos abierto como economía, tiene muchas implicaciones. Etiopía tiene una diáspora enorme, principalmente causada justamente en la época del gobierno comunista del DERC. Has mencionado autores nuevos que están fuera de Etiopía, pero que influyen Ujú, desde ujú, allá. ujú. Hay gente que está regresando, pero también al interior de Etiopía, viajar, migrar, moverse. El movimiento son cosas muy importantes. ¿Cómo vinculas esto en tu visión? Sí, es apasionante. Embajador Alejandro, nuevamente muchos saludos a todas y a todos que nos acompañan en esta segunda parte. Quienes nos acompañan en la primera, yo me quedé picado con el tema del cine y lo voy a unir a lo que mencionas también el cine mexicano, porque precisamente la forma en la cual se consolida la literatura etíope y gran parte de la literatura africana, por obvias razones, sobre todo no es el caso de Etiopía, pero sí de otros países, por la independencia de muchos países africanos en la década de los 60, por supuesto, tiene un auge en la nueva literatura africana y la literatura etíope se consolida también. Y en el caso de México lo tuvimos en el cine mexicano, mencionando yo, desde los años 50 y 60 con estos dos mundos, porque podemos tener a Ismael Rodríguez haciendo la trilogía con Pedro Infante de Nosotros los Pobres, y el mismo Ismael Rodríguez nos presenta después Ánimas Trujano, es decir, él aborda el mundo rural, pero también nos puede presentar una película urbana, o El Rebozo de Soledad, o Los Olvidados, películas urbanas, hasta llegar a la cumbre del cine urbano, que para mí es Los Caifanes, que por ejemplo es una película que hace estos 20 años de cine mexicano que trata de encontrarse en los dos mundos. Y en el caso de la migración, del viaje, has mencionado algo muy importante. La migración y el viaje en el caso de la literatura etíope, sobre todo, es precisamente en la literatura lo encontramos. Es decir, gran parte de la literatura de Etiopía se ha forjado en la diáspora, es decir, desde fuera de Etiopía también, o cuando se publica, o sea, especialmente en inglés y otros idiomas, hacia el mundo. Es decir, ha sido una literatura que se ha abierto y que ha visto hacia adentro también, desde fuera, aparte de los escritoras y escritores, como hemos mencionado, por el exilio. Y en el caso de México, tenemos una migración al interior de nuestro país, de un pueblo a otro, de una comunidad a otra, esta realidad de la que hablábamos en la primera parte, y por supuesto nuestra migración hacia Estados Unidos, que ha consolidado un nuevo universo literario a partir tanto de quienes migramos como de quienes ya han nacido en Estados Unidos y están construyendo una nueva literatura mexicana. Y este es otro paralelo que encontramos. Bueno, en mi caso, prácticamente toda mi obra literaria ha sido dedicada a la migración, y en ello me he encontrado con muchos escritores a lo largo de distintos países que de alguna forma tratamos de buscar este nuevo lenguaje en movimiento. Este lenguaje en movimiento que en la literatura etíope lo encontramos en el movimiento histórico, es decir, a través de la historia, cómo vamos cambiando, que es algo que para mí es apasionante. Por eso mencionaba estas dos diferentes formas de verlo a través de la literatura, sobre todo de Dino Mengistu y de Masa Mengiste, como dos escritores nuevos que de alguna manera presentan esta migración histórica, no solamente de desplazamiento, sino cómo migramos en la propia cosmovisión para presentar una nueva realidad. Y espero que no haya confundido con ello con la audiencia, pero cómo nosotros también vamos migrando a través de las ideas, de las transformaciones y de los cambios sociales. Creo que vuelves a sorprenderme con algo muy, muy positivo. Eh, Abraham Verghese es un autor etíope que escribe una novela que se llama Cutting for Stone. Es una novela que habla también de migración, pero creo que la más importante, Dino Mengistu, según yo se llama algo así como The Beautiful Things That Haven't Bears, algo así. Es una novela Exacto. muy interesante, marcada por el tema migración, desarraigo, y te llevo el tema identidad. En mi vida cotidiana aquí en Etiopía, me encuentro con que pareciera que esta generación que salió, que se fue a los Estados Unidos,
viene de regreso, tiene un deseo de retribuir a su propio país, quiere hacer algo. Creo que ahí hay un paralelismo con nuestro México, no deja de estar apegada a su Etiopía original, como nuestras comunidades, tú has escrito mucho sobre ello. Al mismo tiempo, siento que aquí en Etiopía genera cierta problemática. Eh, Todavía es un tema muy, tal vez van un paso atrás en digerir todo esto. ¿Qué ocurre? Ciertas temáticas muy progresistas, como pueden ser minorías visibles, como puede ser el consumo de drogas, son temas que si tú platicas en la calle con un etíope, tiende a decir, esto es una contaminación que viene de fuera. Dentro de Etiopía es común encontrar gente que tiene cierto recelo a decir, es que esto que viene de fuera me podría estar contaminando. Algo que reencuentro con esa primera literatura etíope que estábamos mencionando hace un rato, donde el padre se pelea con el hijo porque el hijo quiere tener un matrimonio fuera de lo que la tradición estaba estableciendo, ese tipo de cuestionamientos. En mi vida cotidiana, no en la literatura, sí encuentro a la población etíope con cierta reserva, de decir, me debo de abrir pronto, y al mismo tiempo el país está muy vinculado a una transformación enorme, con nueva infraestructura, queriendo tener mucho comercio con China, con Rusia, con los Estados Unidos, con Europa, queriendo exportar su café mejor, pasando de una estructura muy rural a una estructura mucho más en manufactura y demás. El caso de lo que te transmito es que todavía mi diáspora, digamos, hablando desde el punto de vista etíope, mi diáspora todavía me cuesta acabarla de asimilar. Y no estoy, pero al mismo tiempo, lo que tú dijiste, el gran éxito y difusión de grandes autores etíopes proviene de esa traducción al inglés y de estas personas. Con otro elemento que te pongo, en el caso de Mesa, es lo femenino, la mujer que escribe y la mujer que habla de mujeres fuertísimas en sus novelas. Algo que el etíope sí recibe muy bien, sí le importa porque siente que su tradición histórica estuvo marcada por reyes y reinas, por figuras femeninas de enorme fuerza. La novela sobre la invasión eh, fascista de Mussolini está marcada por la figura de una mujer que tiene que entregar o no entregar un rifle familiar que heredó de la otra batalla, de la de Adwa, de la época de Menelik. Entonces, mujeres fuertes, mujeres que fueron al exilio, mujeres que regresan, constituyen una dialéctica compleja para Etiopía, pero es un país en enorme evolución. Eh, Me mencionas la película Los Caifanes. Está empezando a haber en Etiopía una producción fílmica y de televisión fuerte. Vamos diferente en la época, pero ya empieza a haber directores muy importantes. Y una película que se hizo hace poco aquí en Etiopía habla de la inteligencia artificial y de la posibilidad de cambio para una sociedad rural gracias a robots, gracias a drones y gracias a la inteligencia artificial para medicina o para aspectos de mejores cultivos del café. Ese tipo de contrastes entre una tradición fuertísima y cuestiones muy, muy modernas empiezan a ser mi diario vivir aquí en un lugar como Addis Abeba. Sí, impresionante. La verdad es que esta reflexión y lo que mencionas, embajador Alejandro, a mí me gusta mucho porque justo son tres elementos que también me apasionan. Por supuesto, la figura de la mujer es fundamental en Etiopía, incluso en el cine que se produce referente a Etiopía, menciona la fuerza de las mujeres, la fuerza de su literatura, que en este momento es la figura, pues, de las mujeres en Etiopía como literatura, es la mujer es lo prácticamente, más o menos dijiste, es una celebridad en todo el mundo. Y al mismo tiempo también la literatura que México ha generado desde la fuerza de las mujeres y también en movimiento y en migración. Desde la novela El Secreto de María Enriqueta Camarillo hace 100 años, ¿no? Que esta extraordinaria poeta mexicana tenía justo en esta reflexión, en el cambio de buscar su identidad al haber migrado por distintas razones y al haber dejado México y verlo desde la nostalgia. Y al mismo tiempo después, muchos años después, lo verá Rosario Castellanos también, o actualmente Cristina Rivera Garza o Fernanda Melchor, es decir, cómo diferentes momentos históricos también se presentan en la fuerza de la mujer desde la literatura y en este caso como personaje. Y por supuesto también en el caso de la búsqueda de la identidad a través de la migración en esta novela, que además el título en español debe ser Las cosas hermosas que el cielo lleva.
Las cosas hermosas que el cielo lleva, que me parece un título impresionante y Sí. poético como Cómo leer el aire, que es otro de los libros de Dinumen Gesto. Cómo leer el aire, es fantástico el título, ¿no? Es fantástico. Y también nos lleva a la reflexión de los elementos que para mí son claves también. ¿Qué es lo que permea en nosotros al migrar? ¿Qué permea en nuestra literatura cuando migramos y nos vemos a la distancia? ¿Y qué es lo que trasciende en ella? Esto creo que son puntos de reflexión importantes entre México, Etiopía y la literatura africana. Y me parece que el punto medular es la cosmovisión. Sí, esa cosmovisión que tenemos, el podernos encontrar a la distancia en la otredad y poder tener un punto de arraigo. Es posible que nosotros tengamos un arraigo, que nos enraicemos, que tengamos en este momento de nuestra historia, tanto de ambos países, un sentimiento de pertenencia, por supuesto que sí, y eso es algo de lo que nos da este orgullo de ser tanto etíopes o mexicanos, pero justo en la literatura lo busca con una reflexión. Es decir, la literatura ha pasado de narrar historias, sucesos, relaciones de amor y cambios y transformaciones generacionales en torno a la historia y el contexto, a reflexionarlo al devenir desde la condición humana. Creo que ese es el paso que hemos dado tanto Etiopía como México y ahí me encuentro, por eso me apasiona tanto, especialmente con los nuevos autores también, porque cómo vamos dando el paso hacia la reflexión desde la literatura. Con esta reflexión tan importante que has hecho, te voy a pedir unas palabras como de conclusión, donde utilices tu conocimiento general que has podido ver de África. Pon Etiopía si quieres, pero me gustaría África, México en todo esto, hacia el futuro. Yo estoy un poco con cierta convicción, muy convencido más bien, de que esta fuerza de mujeres autoras, de darle un golpe definitivo a los elementos más terribles de discriminación que hemos tenido en la humanidad, que creo que está mucho en el tema de lo femenino y la actitud de poder de lo masculino sobre lo femenino y que se está quebrando, podría darnos algo novedoso en temáticas de identidad y que sí resuelvan algo que tal vez las mujeres hacen mejor, la relación identitaria con lo nacional, lo natural y lo comunitario, que lo pueden manejar muy íntimamente y que lo pueden transmitir a futuro con capacidades de mejor convicción, mejor transmisión para que los hijos lo entiendan y generen, a fin de cuentas, algo tal vez como de justicia. Te llevo a la pregunta, ¿cómo ves la identidad tan evolucionante en México como la identidad tan evolucionante en África? Con estos elementos que has mencionado, preservación de naturaleza, preservación de tradiciones, paso de lo rural a lo urbano y lo que dijiste, tremendo, reflexionar sobre ello, que creo que es la capacidad que nos distingue como seres humanos distintos, sin quedarnos en una posición absolutista de que esto debe ser así o debe ser allá, sino verdaderamente abrirnos a la reflexión y tal vez esas voces femeninas puedan hacerlo. ¿Cómo ves el futuro identitario para nuestro país, para África, una vez que encuentras estos vínculos entre las dos regiones? Sí, es apasionante lo que mencionas, embajador, me parece. Primero y es interesante mencionar que las figuras más importantes de la literatura actualmente, tanto de México como de Etiopía, a nivel mundial son mujeres. Eso es muy Sí. interesante, ¿no? Está muy claro y lo sabemos todos. Incluso no solamente en los reconocimientos internacionales, sino también en el reconocimiento universitario de los libros que se estudian. Por otra parte, también otro tema que es muy importante y que a mí me apasiona porque es el tema que yo sigo como escritor es el tema de la migración, es un tema muy importante, el tema del viaje, la migración y el movimiento, está en auge en el mundo y que a mí me apasiona y lo tenemos también todas y todos muy como lo hemos abrazado desde la literatura también, como el tema de la injusticia social, la problemática social y la desigualdad. Me parece que en este momento, tanto los países que he podido leer, los libros que he podido leer, tanto de la literatura africana como en el caso de la literatura mexicana, tanto en México como en la diáspora, las y los escritores que escriben mexicanos y mexicanas fuera de nuestro país, me parece que buscan tender puentes. Yo creo que la otredad, la alteridad, es decir, esta reflexión de vernos reflejados en el otro, en la otra, vernos reflejados en otra cultura, en otro país, pero al mismo tiempo dentro de nuestros países, vernos reflejados en lo que sucede. La empatía,
y por supuesto la conexión con aquello que nos da esencia desde los elementos naturales, los elementos tradicionales, las costumbres, lo que mencionamos al inicio, los signos, los símbolos, pero sobre todo, ¿qué nos encuentra en el corazón? Yo decía siempre en una novela que escribí que se llama Días de Aliento, que ahí donde late un corazón abrazado a otro, la vida perdura y la esperanza habita. Y para mí esas son las palabras que me gustaría, a modo de conclusión, de compartirles a todas y a todos, que la literatura puede ser ese lugar donde nos encontramos, en ese latir, en la lectura, en la reflexión, en todo el mundo, y por supuesto que al mismo tiempo presentar un llamado y una acción desde la reflexión, a hacer desde la literatura un mundo también mucho más incluyente y por supuesto un mundo que nos permita tender esos puentes. ¿Cuáles son esos nodos? Y creo que la palabra es la interculturalidad. Es decir, nosotros como ambos países tenemos tantas lenguas, ambos países tenemos una raíz tan vasta en la expresión cultural, que encontrarnos en ellas nos han permitido al mismo tiempo subsistir y sobrevivir y en esa vida también encontrar el latido de nuestros corazones como países. Entonces, creo que la literatura ahí está, como las demás artes, como un punto en que nos podamos tender esos puentes que permitan encontrarnos desde el corazón. Gracias, Iván. Con esto me llevas a pedirte que en un futuro próximo hablemos de algunos nodos de esperanza, algunos casos que podamos encontrar, vamos a planear eso, sobre cómo en un mundo en el que lamentablemente, tal vez porque se está leyendo menos, porque no nos estamos abriendo al mundo y muchas voces están buscando absolutismo, una sola manera de preservar vía el poder, vía la extorsión casi, de que solo debe ser de una manera la forma, tu voz que habla de multiculturalismo, de encontrar procesos de reflexión, de tolerancia al otro, de entender lo que el otro me quiere decir, de hasta ficcionalizar, porque hacer ficción es un juego. Yo estoy de acuerdo contigo en que te estoy contando una historia que no es real, pero tú no estás engañado, sabes que eso es, a cambio de que encontremos cohesión, puntos de contacto, nodos de diálogo sobre cómo soy, cómo eres tú y nos identifiquemos y nos aceptemos. Eso que necesita el mundo y que lo expresaste también, creo que tenemos que hablar y se me ocurren un par de ejemplos de cómo ciertas obras africanas, mexicanas, pueden mostrar esos ejemplos donde si leemos, si creemos en la literatura, le damos mucha esperanza al ser humano para futuro. Me gusta mucho este diálogo contigo. Hacemos un esfuerzo también para que, aunque sea con un pequeño granito de semilla que empiece a crecer, se genere interés en algo que a mí me importa mucho, que es que México conozca más cultura africana, cosas que ocurren en África y que nos sorprenden día a día, elementos que pueden generar coincidencias a pesar de la distancia, a pesar de tan pocos contactos que han habido, pero valorando los que sí ha habido, que han sido enormes. Y yo creo que tú te conviertes en uno de ellos. Cerramos aquí, Iván. Me despido con Muchas, el corazón muy abierto y pronto hacemos otro diálogo en estas bellísimas miradas hacia el otro, miradas hacia África, miradas hacia Etiopía. muchas Una gracias, despedida, embajador Iván. Muchos saludos, muchas gracias a todas y a todos y gracias por acompañarnos porque gracias a su presencia le damos sentido a esta actividad. Gracias.